La victoria judicial del padre Luis Toro se convirtió en un símbolo nacional. Programas de televisión, entrevistas en radio, portadas de periódicos, todos querían escuchar al sacerdote que había enfrentado a la ley con una cruz y una constitución en la mano. Pero Luis no cambió su rutina. Siguió celebrando misa en comunidades humildes, visitando enfermos y compartiendo palabras de esperanza. Rechazaba títulos grandilocuentes y se reía cuando lo llamaban el abogado de Dios. «Yo no gané nada solo», decía. «Fue la verdad la que habló, no mi nombre». Una entrevista, sin embargo, marcó otro punto de inflexión. En un programa transmitido en vivo por redes sociales, le preguntaron sobre los límites entre religión y Estado. Luis respondió con la misma serenidad que lo caracterizaba. Un Estado laico no significa un Estado sin fe. Significa que ninguna fe se impone, pero todas pueden expresarse. Defender eso es defender los derechos de todos, no solo de los creyentes. El fragmento se viralizó en horas. Muchos lo aplaudieron por su claridad, pero no todos estaban contentos. En la alcaldía de Caracas, Ernesto Velázquez, un político ambicioso con discurso tecnocrático, vio en el caso una amenaza a su autoridad. Como concejal principal y aspirante a la alcaldía, comenzó a reunir apoyos para reformular la Ordenanza 48B. Su argumento era claro y peligroso. No se puede permitir que símbolos personales ocupen el espacio de todos. La neutralidad debe ser visual y total. Proponía una nueva versión de la ley, aún más restrictiva, que prohibía cualquier manifestación de fe visible en parques, plazas y edificios públicos. Incluía desde cruces hasta quipás, turbantes y rosarios. Los primeros borradores circularon discretamente entre concejales. Algunos los veían como un retroceso, otros como una modernización. Daniela fue la primera en advertir a Luis. Nos enfrentamos a una ofensiva más sutil, pero más peligrosa. No es solo una cruz ahora. Es todo símbolo de espiritualidad. Luis asintió, mirando el cielo con cierta preocupación, pero sin miedo. Entonces no terminamos. Solo cambiamos de escenario. Sabía que a cada victoria seguía nuevo desafío. Esa liberdad era don divino. Deféndela continuaría siendo su amisao. Ábata la recomecaba. Él enao estaría socino. Horas después del juicio, la sala volvió a llenarse. El ambiente era tenso, pero también cargado de esperanza. Las cámaras estaban listas, los representantes internacionales tomaban notas, y el padre Luis permanecía sereno, con la cruz entre sus manos. A su lado, Daniela revisaba por última vez los documentos, aunque sabía que ya no había más que decir. El juez Rubén Mijares entró puntual, con rostro solemne. Se sentó, revisó el expediente y comenzó a leer con voz firme. Tras analizar los argumentos de ambas partes, la Constitución de la República y los tratados internacionales suscritos por Venezuela, este tribunal concluye que portar un símbolo religioso, sin intención proselitista, no constituye una violación al principio de laicidad del Estado. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Se declara nula la multa impuesta al ciudadano Luis Toro. Además, se exhorta a las autoridades competentes a revisar la constitucionalidad de la Ordenanza Municipal 48B a fin de adecuarla a los derechos fundamentales. El murmullo se convirtió en aplauso. Algunos lloraban. Otros, simplemente, se abrazaban. Daniela sonrió con alivio, mientras Luis inclinaba la cabeza en oración silenciosa. Pero fue lo que vino después lo que sorprendió a todos. El juez Mijares, tras guardar sus papeles, miró directamente al padre Luis. Debo confesar que este caso me desafió más allá del derecho. Me recordó que la ley no es un fin en sí misma, sino un medio para proteger lo humano, y que a veces la justicia también se encuentra en la fe. Fue un momento breve, pero sincero, un reconocimiento público que marcó a todos los presentes. En las calles, la noticia se propagó como fuego. La Plaza Bolívar, el lugar donde todo comenzó, se llenó de personas con velas, oraciones y cantos. No era solo una celebración legal, era espiritual. Luis se acercó a la multitud, levantó su cruz y habló sin micrófono. Gracias a todos. Esta victoria no es mía. Es de todos los que creen, respetan y aman en libertad. Que esta cruz siga siendo un símbolo de unión, nunca de división. La gente aplaudió, emocionada. La batalla había sido vencida, pero la semilla plantada ese día prometía frutos más duraderos que cualquier ley. Y aunque el caso cerraba, la historia apenas comenzaba. Y así termina esta impactante historia.
El padre Luis Toro, armado solo con su fe, su cruz y su conocimiento de la ley, demostró que la libertad religiosa no se negocia, se defiende. Lo que comenzó como una multa injusta se transformó en una lección de dignidad y coraje para todo un país. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que símbolos de fe deben tener su lugar en los espacios públicos? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenidos como este, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. El padre Luis Toro caminaba con paso sereno por la Plaza Bolívar de Caracas, como hacía cada mañana desde hace años. Llevaba en la mano su pequeña cruz de madera, símbolo de su fe y compañía constante en sus reflexiones matutinas. Saludaba con una sonrisa a los vendedores, a los niños que jugaban en la fuente y a los ancianos sentados en los bancos. Para muchos, su presencia era parte del paisaje cotidiano. Pero ese día, algo cambió. Dos policías municipales se acercaron con expresión seria. Uno de ellos, más joven y nervioso, apenas levantó la mirada. El otro, de mayor rango, habló con firmeza. «Padre, se encuentra en violación de la Ordenanza Municipal 48B. Está prohibido portar símbolos religiosos en espacios públicos. Tendrá que acompañarnos». Luis frunció el ceño con calma. ¿Una cruz? ¿Desde cuándo expresar la fe se ha vuelto una ofensa? «No estamos aquí para debatir», respondió el oficial. «Estamos cumpliendo la ley». El padre miró su cruz, luego al cielo, y finalmente asintió. «No entregaré la cruz, pero iré con ustedes. No temo la verdad ni la justicia». Mientras le escoltaban, el joven oficial se acercó en voz baja. «Padre, mi madre lo escucha en YouTube todos los días. Dice que usted le devolvió la esperanza». Luis lo miró con ternura. «Gracias, hijo. A veces, los caminos más difíciles son los que más enseñan». Al llegar al tribunal local, los murmullos comenzaron. Algunos reconocían al sacerdote, otros simplemente se sorprendían al ver a un hombre de fe siendo llevado por la policía. Luis mantenía la calma, como si supiera que lo que estaba por venir no era el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Mientras esperaba ser llamado ante el juez, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y comenzó a escribir algo. No parecía preocupado. Más bien, reflexionaba. Su mente no estaba en la acusación, sino en la oportunidad. En ese momento, el secretario del juzgado salió por la puerta principal. «Luis Toro, es su turno». El padre se levantó lentamente, con la cruz aún firme en su mano. Dio un último vistazo al joven oficial y le guiñó un ojo. Sabía que su fe sería puesta a prueba, pero también sabía que la ley tenía límites, y él conocía cada uno de ellos. El primer juicio. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el juez Rubén Mijares hizo su entrada. Su reputación lo precedía. Estricto, implacable, y conocido por aplicar la ley con frialdad matemática. No se dejaba influenciar por emociones ni apariencias. Vestido con toga impecable y mirada severa, ocupó su lugar en el estrado y revisó los documentos frente a él. «Padre Luis Toro», dijo sin levantar mucho la voz, «se le acusa de violar la Ordenanza Municipal 48B a portar un símbolo religioso en un espacio público. ¿Tiene representación legal?». Luis se puso de pie con dignidad y respondió con serenidad. «Su señoría, me representaré a mí mismo». Un leve murmullo recorrió la sala. No era común que un acusado se defendiera sin abogado, y mucho menos alguien sin formación jurídica formal. Pero había algo en su voz, en su postura, que imponía respeto. «Muy bien», dijo el juez con ceño fruncido. «Proceda». Luis dio un paso al frente. Con la cruz en la mano izquierda y un pequeño ejemplar de la Constitución Nacional en la derecha, comenzó a hablar con claridad. «Con todo respeto, su señoría, el artículo 59 de nuestra Constitución garantiza la libertad de religión y culto. Ninguna ley local, municipal o regional puede estar por encima de ese principio fundamental». El juez lo observaba en silencio. «No estoy aquí por rebeldía, sino por conciencia. Portar una cruz no es hacer proselitismo, es vivir mi fe. Esta ordenanza no solo contradice la Constitución, sino también tratados internacionales firmados por Venezuela que protegen la libertad religiosa». Luis citó casos históricos, precedentes del Tribunal Supremo, incluso artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su argumentación era precisa, firme, respaldada por hechos. Un silencio respetuoso se apoderó de la sala cuando terminó.
El juez Mijares permaneció unos segundos sin decir palabra. Luego, golpeó suavemente el martillo. Este tribunal declara un receso para deliberar. El caso será pausado hasta nuevo aviso. El acusado queda en libertad bajo compromiso de comparecencia. Luis inclinó la cabeza en señal de respeto y se retiró con la misma calma con la que había entrado. En el pasillo, el joven policía lo esperaba con una sonrisa nerviosa. ¿Eso fue una clase de derecho? Luis sonrió. Fue solo el comienzo. La verdadera batalla apenas empieza. Al día siguiente, el país amaneció diferente. El video del padre Luis Toro defendiendo su causa en el tribunal se había vuelto viral, captado por un asistente en la sala. Su discurso claro, firme y respetuoso se había compartido miles de veces en redes sociales. En pocas horas, estaba en noticieros, programas de opinión y hasta en grupos de WhatsApp de familias y comunidades religiosas. En las calles, la gente comentaba: «¿Viste al padre que enfrentó al juez con la Constitución en la mano?». Algunos lo consideraban un héroe, otros lo criticaban por desafiar una ley vigente. Pero nadie permanecía indiferente. La Ordenanza 48B, hasta entonces casi desconocida, se convirtió en el centro de un debate nacional. Juristas, líderes religiosos, periodistas y ciudadanos comunes se dividían entre quienes la defendían por laicismo y quienes la rechazaban por violar libertades fundamentales. En medio de esa efervescencia, el padre Luis recibió una visita inesperada en la parroquia donde residía temporalmente. «¿Padre Luis?», preguntó una joven de traje formal al llegar. «Soy Daniela Gómez, abogada constitucionalista. He seguido su caso y me ofrezco a ayudarlo, sin costo alguno». Luis la observó con curiosidad. «¿Por qué harías eso?». «Porque lo que usted defendió ayer es más grande que una cruz. Es la dignidad de todos los que creen en algo, sin imponerlo a nadie. Y porque conozco la ley. Podemos ganar esto juntos». El padre asintió con gratitud. Esa misma tarde comenzaron a trabajar. Revisaron documentos, recopilaron jurisprudencia, redactaron argumentos. Daniel aportó toda su experiencia técnica, mientras Luis aportaba la dimensión humana y ética del conflicto. Diseñaron una estrategia legal robusta, no solo para su defensa, sino para impugnar la validez de la Ordenanza 48B ante instancias superiores. Querían demostrar que la norma no solo era injusta, sino inconstitucional. Mientras tanto, en televisión, el juez Mijares era criticado por su severidad y el joven policía que había escoltado al padre ahora era identificado como el oficial que creyó en la fe. Luis, lejos de buscar protagonismo, mantenía su rutina de oración y reflexión, pero sabía que ya no era solo su cruz la que defendía, era la de muchos, y el día del nuevo juicio ya estaba en el calendario. El primer juicio. La sala del tribunal estaba en silencio cuando el juez Rubén Mijares hizo su entrada. Su reputación lo precedía: estricto, implacable, y conocido por aplicar la ley con frialdad matemática. No se dejaba influenciar por emociones ni apariencias. Vestido con toga impecable y mirada severa, ocupó su lugar en el estrado y revisó los documentos frente a él. «Padre Luis Toro», dijo sin levantar mucho la voz, «se le acusa de violar la Ordenanza Municipal 48B a portar un símbolo religioso en un espacio público. ¿Tiene representación legal?». Luis se puso de pie con dignidad y respondió con serenidad: «Su señoría, me representaré a mí mismo». Un leve murmullo recorrió la sala. No era común que un acusado se defendiera sin abogado, y mucho menos alguien sin formación jurídica formal. Pero había algo en su voz, en su postura, que imponía respeto. «Muy bien», dijo el juez con ceño fruncido. «Proceda». Luis dio un paso al frente. Con la cruz en la mano izquierda y un pequeño ejemplar de la Constitución Nacional en la derecha, comenzó a hablar con claridad. «Con todo respeto, su señoría, el artículo 59 de nuestra Constitución garantiza la libertad de religión y culto. Ninguna ley local, municipal o regional puede estar por encima de ese principio fundamental». El juez lo observaba en silencio. «No estoy aquí por rebeldía, sino por conciencia. Portar una cruz no es hacer proselitismo, es vivir mi fe. Esta ordenanza no solo contradice la Constitución, sino también tratados internacionales firmados por Venezuela que protegen la libertad religiosa». Luis citó casos históricos, precedentes del Tribunal Supremo, incluso artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Su argumentación era precisa, firme, respaldada por hechos. Un silencio respetuoso se apoderó de la sala cuando terminó.
El juez Mijares permaneció unos segundos sin decir palabra. Luego, golpeó suavemente el martillo. Este tribunal declara un receso para deliberar. El caso será pausado hasta nuevo aviso. El acusado queda en libertad bajo compromiso de comparecencia. Luis inclinó la cabeza en señal de respeto y se retiró con la misma calma con la que había entrado. En el pasillo, el joven policía lo esperaba con una sonrisa nerviosa. ¿Eso fue una clase de derecho? Luis sonrió. Fue solo el comienzo. La verdadera batalla apenas empieza. El padre Luis Toro caminaba con paso sereno por la Plaza Bolívar de Caracas, como hacía cada mañana desde hace años. Llevaba en la mano su pequeña cruz de madera, símbolo de su fe y compañía constante en sus reflexiones matutinas. Saludaba con una sonrisa a los vendedores, a los niños que jugaban en la fuente y a los ancianos sentados en los bancos. Para muchos, su presencia era parte del paisaje cotidiano. Pero ese día, algo cambió. Dos policías municipales se acercaron con expresión seria. Uno de ellos, más joven y nervioso, apenas levantó la mirada. El otro, de mayor rango, habló con firmeza. «Padre, se encuentra en violación de la Ordenanza Municipal 48B. Está prohibido portar símbolos religiosos en espacios públicos. Tendrá que acompañarnos». Luis frunció el ceño con calma. ¿Una cruz? ¿Desde cuándo expresar la fe se ha vuelto una ofensa? No estamos aquí para debatir, respondió el oficial. Estamos cumpliendo la ley. El padre miró su cruz, luego al cielo, y finalmente asintió. No entregaré la cruz, pero iré con ustedes. No temo la verdad ni la justicia. Mientras le escoltaban, el joven oficial se acercó en voz baja. Padre, mi madre lo escucha en YouTube todos los días. Dice que usted le devolvió la esperanza. Luis lo miró con ternura. Gracias, hijo. A veces, los caminos más difíciles son los que más enseñan. Al llegar al tribunal local, los murmullos comenzaron. Algunos reconocían al sacerdote, otros simplemente se sorprendían al ver a un hombre de fe siendo llevado por la policía. Luis mantenía la calma, como si supiera que lo que estaba por venir no era el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Mientras esperaba ser llamado ante el juez, sacó una pequeña libreta de su bolsillo y comenzó a escribir algo. No parecía preocupado. Más bien, reflexionaba, su mente no estaba en la acusación, sino en la oportunidad. En ese momento, el secretario del juzgado salió por la puerta principal. Luis Toro, es su turno. El padre se levantó lentamente, con la cruz aún firme en su mano. Dio un último vistazo al joven oficial y le guiñó un ojo. Sabía que su fe sería puesta a prueba, pero también sabía que la ley tenía límites, y él conocía cada uno de ellos. Y así termina esta impactante historia. El padre Luis Toro, armado solo con su fe, su cruz y su conocimiento de la ley, demostró que la libertad religiosa no se negocia, se defiende. Lo que comenzó como una multa injusta se transformó en una lección de dignidad y coraje para todo un país. ¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que símbolos de fe deben tener su lugar en los espacios públicos? Queremos leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia y quieres ver más contenidos como este, no olvides darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.